Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a continuar con la lectura en voz alta del libro La Vuelta al Mundo en 80 días y continuamos con el capítulo número 31, que se llama, en el cual el inspector Fix favorece muy seriamente los intereses de Phileas Fogg. Phileas Fogg estaba 24 horas atrasado y Picaporte, causa involuntaria de esta tardanza, estaba desesperado. Había arruinado indudablemente a su amo. En aquel momento, el inspector se acercó a Mr. Fogg y mirándole le preguntó: ¿Realmente, señor Fogg, tiene prisa? Mucha, respondió Phileas Fogg. Insisto, repuso Fix, ¿tiene verdadero interés en estar en Nueva York el 11, antes de las 9 de la noche, hora de salida del vapor de Liverpool? El mayor interés. ¿Y si el viaje no hubiera sido interrumpido por el ataque de los indios, hubiera llegado a Nueva York el 11 por la mañana? Sí, con 12 horas de adelanto sobre el vapor. Bien, tiene ahora 20 horas de atraso, entre 20 y 12. La diferencia es 8. Luego, con ganar estas 8 horas tiene bastante. ¿Desea hacer la prueba? ¿A pie? No, en trineo. Un hombre me ha propuesto este sistema de transporte. Era el hombre que había hablado al inspector de policía durante la noche y cuya oferta había sido desechada. Phileas Fogg no respondió a Fix, pero este le enseñó el hombre en cuestión y el gentleman fue a su encuentro. Un instante después, Phileas Fogg y el americano, llamado Mudge, entraban en una covacha construida al pie del fuerte Carney. Allí, Mr. Fogg examinó un vehículo bastante singular, especie de tablero establecido sobre dos largueros algo levantados por delante, como las plantas de un trineo, y en el cual cabían 5 o 6 personas. Al tercio, por delante, se elevaba un mástil muy alto, donde se envergaba una inmensa cangreja. Este mástil, sólidamente sostenido por obenques metálicos, tenía un estay de hierro que servía para guindar un foque de gran tamaño. Detrás había un timón espadilla que permitía dirigir el aparato. Como se ve, era un trineo aparejado en balandra. Durante el invierno, en la llanura helada, cuando los trenes se ven detenidos por las nieves, esos vehículos hacen travesías muy rápidas entre las estaciones. Están, por lo demás, muy bien aparejados, quizá mejor que un balandro que está expuesto a volcar. Y con viento en popa corren por las praderas con rapidez igual, si no superior, a la de un tren expreso. En pocos instantes se concluyó el trato entre Mr. Fogg y el patrón de esa embarcación terrestre. El viento era bueno. Soplaba del este muy fresco. La nieve estaba endurecida y Mudge tenía grandes esperanzas de llegar en pocas horas a la estación de Omaha, donde los trenes son frecuentes y las vías numerosas en dirección a Chicago y Nueva York. No era difícil que pudiera recuperarse el tiempo perdido y por consiguiente no debía vacilarse en intentar la aventura. No queriendo Mr. Fogg exponer a Miss Aouda a los tormentos de una travesía al aire libre, en el frío que la velocidad haría insoportable, le propuso quedarse con Picaporte en la estación de Kearney, desde donde el buen muchacho le traería a Europa por mejor camino y en mejores condiciones. Miss Aouda se negó a separarse de Mr. Fogg y Picaporte se alegró mucho de esa determinación. En efecto, por nada en el mundo hubiera querido separarse de su amo, puesto que Fix le acompañaba. En cuanto a lo que entonces pensaba el inspector de policía, sería difícil decirlo. Su convicción original estaba quebrantada por el regreso de Phileas Fogg, o bien lo seguía considerando un bribón de gran talento por creer que después de cumplida la vuelta al mundo estaría absolutamente seguro en Inglaterra. Tal vez la opinión de Fix respecto a Phileas Fogg estaba modificada, pero no por eso estaba menos decidido a cumplir con su deber. Estaba dispuesto a ayudarle con el fin de llegar a Inglaterra cuanto antes. A las 8,
El trineo estaba dispuesto. Los viajeros, casi puede decirse los pasajeros, tomaron asiento, muy envueltos en sus mantas de viaje. Las dos inmensas velas estaban izadas. Impulsado por el viento, el vehículo corría sobre la endurecida nieve a razón de 40 millas por hora. La distancia que separa el fuerte Kearney de Omaha es la línea recta. A vuelo de abeja, como dicen los americanos, de 200 millas. Manteniéndose el viento, esta distancia podía recorrerse en 5 horas, y no ocurriendo ningún incidente, el trineo debía estar en Omaha a la 1 de la tarde. ¡Qué travesía! Los viajeros no podían hablarse. El frío, acrecentado por la velocidad, les hubiera cortado la palabra. El trineo corría tan ligeramente sobre la superficie de la llanura como un barco sobre las aguas, pero sin marejada. Cuando la brisa llegaba rasante, parecía que el trineo iba a ser levantado del suelo por sus extensas velas. Mudge mantenía la trayectoria por medio del timón y con un golpe de espadilla rectificaba los borneos que el aparejo tendía a producir. Todo el velamen daba presa al viento. El foque desviado no estaba cubierto por la cangreja. Se levantó una cofa y dando al viento un cuchillo se aumentó la fuerza de impulso sobre las demás velas. No podía calcularse la velocidad matemáticamente, pero era seguro que no bajaba de las 40 millas por hora. Si nada se rompe, dijo Mudge, llegaremos. Y Mudge tenía interés en llegar dentro del plazo convenido, porque Mr. Fogg, fiel a su sistema, lo había engolosinado con una crecida oferta. La pradera, por donde corría el trineo, era tan llana que parecía un inmenso estanque helado. El ferrocarril que cruzaba por esa región subía del sudoeste al noroeste por Grand Island, Columbus, ciudad importante del Nebraska, Schuyler, Fremont y luego Omaha. Seguía en todo su trayecto por la orilla derecha del río, Platte. El trineo, atajando, recorría la cuerda del arco descrito por la vía férrea. Mudge no podía haberse detenido por el Platte en el recodo que forma antes de llegar a Fremont, porque sus aguas estaban heladas. El camino se hallaba, pues, completamente desembarazado de obstáculos, y a Phileas Fogg solo podían preocuparle dos circunstancias: una avería en el aparato y un cambio de viento. La brisa, sin embargo, no amainaba. Al contrario, soplaba hasta el punto de poder tumbar el palo. Si bien sostenían con firmeza los obenques de hierro, esos alambres metálicos, semejantes a las cuerdas de un instrumento, resonaban como si un arco hubiese provocado sus vibraciones. El trineo volaba acompañado de una armonía plañidera de muy particular intensidad. «Esas cuerdas dan la quinta y la octava», dijo Mr. Fogg. Fueron estas las únicas palabras que pronunció durante la travesía. Miss Aouda cuidadosamente empaquetaba en los abrigos y mantas de viaje. Estaba preparada en lo posible del alcance del frío. En cuanto a Picaporte, rojo de la cara como el disco solar cuando se pone entre las brumas, aspiraba aquel aire penetrante, dando rienda a sus esperanzas con el fondo imperturbable confianza que le distinguía. En vez de llegar por la mañana a Nueva York, se llegaría por la tarde, pero todavía existían probabilidades de que esto ocurriese antes de la salida del vapor de Liverpool. Picaporte experimentó deseos de dar un apretón de manos a su aliado Fix, no olvidando que era el inspector quien había proporcionado el trineo de velas, y por consiguiente el único medio de llegar a Omaha a tiempo. Pero obedeciendo a un indefinible presentimiento, se mantuvo en su acostumbrada reserva. En todo caso, había una cosa que Picaporte no olvidaría jamás, esto es, el sacrificio de Mr. Fogg por librarle de los Sioux, arriesgando su fortuna y su vida. No, jamás lo olvidaría su criado. Los viajeros se entregaban a reflexiones diversas, y el trineo volaba sobre la inmensa alfombra de nieve, y si atravesaba algunos ríos, afluentes o subafluentes, del Little Blue, nadie lo notaba. Los campos y los cursos de agua se igualaban bajo una blancura uniforme.
El llano estaba completamente desierto, comprendido entre Union Pacific Road y el ramal que ha de enlazar Kearney con San José. Formaba como una gran isla inhabitada. Ni una aldea, ni una estación, ni siquiera un fuerte. De vez en cuando se veía pasar, cual relámpago, algún árbol raquítico cuyo blanco esqueleto se retorcía bajo la brisa. A veces se levantaban del suelo bandadas de aves silvestres, a veces también algunos lobos en tropeles numerosos, flacos, hambrientos y movidos por una necesidad feroz, luchaban en velocidad con el trineo. Entonces, Picaporte, revólver en mano, estaba preparado para hacer fuego sobre los más inmediatos, si algún incidente hubiese detenido entonces el trineo. Los viajeros, atacados por esas encarnizadas fieras, hubieran corrido los más graves peligros, pero el trineo seguía firme, y cogiendo buena delantera, no tardó en quedarse atrás aquella aulladora tropa. A las 12, Much reconoció por algunos indicios que estaba pasando el helado curso del Platte. No dijo nada, pero estaba ya seguro de que 20 millas más allá se hallaba la estación de Omaha. Y en efecto, no era la 1 de la tarde cuando abandonaban la barra. El patrón recogía velas, mientras el trineo, arrastrado por su irresistible vuelo, recorría aún media milla sin velamén. Por último se paró, y Much, enseñando una aglomeración de tejados blancos, dijo: «Hemos llegado». Se hallaban pues en aquella estación donde numerosos trenes comunicaban con la parte oriental de los Estados Unidos. Picaporte y Fix habían saltado a tierra y estiraban sus entumecidos miembros. Ayudaron a Mr. Fogg y a la joven a bajar del trineo. Phileas Fogg pagó generosamente a Much, a quien Picaporte estrechó amistosamente la mano, corriendo todos después a la estación de Omaha. En esta estación, Ciudad del Nebraska, es donde va a parar el ferrocarril del Pacífico propiamente dicho, que pone en comunicación la cuenca del Mississippi con el océano, para ir de Omaha a Chicago. El ferrocarril, con el nombre de Chicago Rock Island Road, corre directamente al este, sirviendo 50 estaciones. Estaba dispuesto a salir un tren directo, de modo que Phileas Fogg y sus compañeros tuvieron tiempo de arrojarse a un vagón. No habían visto nada de Omaha, pero Picaporte reconocía que no era cosa de sentir, puesto que no era ver ciudades lo que importaba. Con extraordinaria rapidez, el tren pasó en el estado de Iowa por Council Bluffs, Moines, Iowa. Durante la noche cruzaba el Mississippi en Davenport y entraba en Rock Island en el Illinois. Al día siguiente, 10, a las 4 de la tarde, llegaba a Chicago, renacida ya de sus ruinas y más que nunca fieramente asentada a orillas de su hermoso lago Michigan. Chicago estaba a 900 millas de Nueva York y allí no faltaban trenes, por lo cual pudo Mr. Fogg pasar inmediatamente de uno a otro. La elegante locomotora del Pittsburgh Fort Wayne Chicago partió a toda velocidad, como si hubiese comprendido que el honorable gentleman no tenía tiempo que perder. Atravesó como un relámpago los estados de Indiana, Ohio, Pensilvania y New Jersey, pasando por ciudades de nombres históricos, algunas de los cuales tienen calles y tranvías, pero no casas todavía. Por fin apareció el Hudson, y el 11 de diciembre a las 11:15 de la noche, el tren se detenía en la estación a la derecha del río, ante el mismo muelle de los vapores de la línea Cunard, llamada por otro nombre British and North American Royal Mail Steam Packet Company. El China, con destino a Liverpool, había salido 45 minutos antes. Sí. Tarde. Y aquí termina el capítulo número 31, pero continuamos con el capítulo número 32, que se llama Donde Phileas Fogg empeña una lucha directa contra la mala suerte. Muy bien, comenzamos con el capítulo 32, donde Phileas Fogg empeña una lucha directa contra la mala suerte. Al partir, el China
se llevaba al parecer la última esperanza de Phileas Fogg. En efecto, ninguno de los otros vapores que hacen el servicio directo entre América y Europa, ni los transatlánticos franceses, ni los buques del White Star Line, ni los de la compañía Imán, ni los de la línea hamburguesa, ni otros podrían responder a los proyectos del Gentleman. El Pereire de la compañía transatlántica francesa, cuyos admirables buques igualan en velocidad y sobrepujan en comodidades a los de las demás líneas sin excepción, no partía hasta 3 días después, el 14 de diciembre, y además no iba directamente a Liverpool o Londres, sino al Havre. Y lo mismo sucedía con los de la compañía hamburguesa. Así, la travesía suplementaria del Havre a Southampton habría anulado los últimos esfuerzos de Phileas Fogg. En cuanto a los vapores Imán, uno de los cuales, el City of Paris, se daba a la mar al día siguiente, no debía pensarse en ellos porque, estando dedicados al transporte de emigrantes, tenían máquinas débiles y su velocidad era muy reducida. Empleaban en la travesía de Nueva York a Inglaterra más tiempo del que necesitaba Mr. Fogg para ganar su apuesta. De todo esto se informó al Gentleman consultando su Bradshaw, que le reseñaba día por día los movimientos de la navegación transoceánica. Picaporte estaba anonadado. Después de haber perdido la salida por 45 minutos, esto le mataba, porque tenía la culpa él, pues en vez de ayudar a su amo, no había cesado de crearle obstáculos por el camino. Y cuando repasaba en su mente todos los incidentes del viaje, cuando calculaba las sumas gastadas, cuando pensaba que esa enorme apuesta, con los gastos considerables de tan inútil viaje, arruinaba a Mr. Fogg, se llenaba a sí mismo de injurias. Sin embargo, Mr. Fogg no le dirigió reconvención alguna, y al abandonar el muelle de los vapores transatlánticos, no dijo más que estas palabras: «Mañana veremos lo que se hace. Vamos». Mr. Fogg, Miss Aouda, Fix y Picaporte atravesaron el Hudson en el Jersey City Ferry Boat y subieron a un coche que los condujo a la fonda de San Nicolás, en Broadway. Tomaron unos cuartos y la noche transcurrió corta para Phileas Fogg, que durmió con profundo sueño, pero muy larga para Miss Aouda y sus compañeros, a quienes la agitación no permitió descansar. La fecha del día siguiente era el 12 de diciembre. Desde el 12 a las 7 de la mañana hasta el 21 a las 8:45 de la noche, quedaban 9 días, 13 horas y 45 minutos. Si Phileas Fogg hubiera salido la víspera con el China, uno de los mejores barcos de la línea Cunard, habría llegado a Liverpool y luego a Londres en el tiempo estipulado. Mr. Fogg abandonó el hotel solo, después de haber recomendado a su criado que le aguardase y de haber pedido a Miss Aouda que estuviese preparada para partir en cualquier momento. Después se dirigió al Hudson y entre los buques amarrados al muelle o anclados en el río, buscó cuidadosamente los que estaban listos para salir. Muchos tenían la señal de partida y se disponían a tomar la mar aprovechando la marea de la mañana, porque en ese inmenso y admirable puerto de Nueva York no hay día en que 100 embarcaciones no salgan con rumbo a todos los puntos del orbe, pero casi todas eran de vela y no podían convenir a Phileas Fogg. Este gentleman se estrellaba, al parecer, en su última tentativa cuando vio un buque mercante de hélice, de formas delgadas, cuya chimenea, dejando escapar grandes bocanadas de humo, indicaba que se preparaba para aparejar. Phileas Fogg tomó un bote, se embarcó y a poco se encontraba en la escala de la Enriqueta, vapor de hierro con los altos de madera. El capitán de la Enriqueta estaba a bordo. Phileas Fogg subió a cubierta y preguntó por él. El capitán acudió enseguida. Era hombre de 50 años, especie de lobo de mar, con trazas de poco tratable. Tenía ojos grandes, tez de cobre oxidado, pelo rojo, ancho el cuerpo, no parecía un hombre del mundo. ¿El capitán?,
preguntó Mr. Fogg. Soy yo. Soy Phileas Fogg, de Londres. Y yo, Speedy, de Cardiff. Va a salir dentro de 1 hora. ¿Y para dónde? Para Burdeos. ¿Y vuestro cargamento? Piedras en la cala. No hay flete y me voy en lastre. ¿Tiene pasajeros? No hay pasajeros, nunca pasajeros. Es una mercancía voluminosa y razonadora. Vuestro buque marcha bien, entre 11 y 12 nudos. La Enriqueta es muy conocida. ¿Podría llevarme a Liverpool, a mí y a 3 personas más? ¿A Liverpool? ¿Por qué no a China? Digo Liverpool. No. Estoy en marcha para Burdeos y voy a Burdeos. ¿No importa a qué precio? No importa el precio. El capitán había hablado en un tono que no admitía réplica. Pero los armadores de la Enriqueta, repuso Phileas Fogg. No hay más armadores que yo, respondió el capitán. El buque me pertenece. ¿Lo fleto? No. ¿Lo compro? No. Phileas Fogg no pestañeó. Sin embargo, la situación era grave. No sucedía en Nueva York lo que en Hong Kong, ni con el capitán de la Enriqueta, lo que con el patrón de la tankadera. Hasta entonces, el dinero del gentleman había vencido todos los obstáculos. Esta vez no daba resultado. Era necesario, sin embargo, hallar el medio de atravesar el Atlántico en barco, salvo que lo cruzasen en globo, lo cual había sido muy aventurado y nada realizable. A pesar de todo, parece que a Phileas Fogg se le ocurrió una idea, puesto que dijo al capitán: pues bien, ¿puede llevarme a Burdeos? No, aunque me diera $200. Le ofrezco 2,000. ¿Por persona? Por persona. ¿Y son 4? 4. El Speedy comenzó a rascarse la frente como si hubiese querido arrancarse la dermis. $8,000. Valía la pena dejar a un lado sus antipatías hacia todo pasajero. Pasajeros a $2,000, por otra parte, no son ya pasajeros, sino mercancía preciosa. Parto a las 9, dijo el capitán, y si ustedes no están aquí, a las 9 estaremos a bordo, respondió con no menos laconismo Mr. Fogg. Eran las 8:30, desembarcar de la Enriqueta, subir a un coche, dirigirse al hotel de San Nicolás, traer a Uda, Picaporte y el inseparable Fix, a quien ofreció pasaje gratis. Todo lo hizo un gentleman con la calma que no le abandonaba nunca. En el momento en que la Enriqueta aparejaba, los 4 estaban a bordo. Cuando Picaporte supo lo que costaría esta última travesía, prorrumpió con un prolongado «oh» de esos que recorren todas las notas del asombro. En cuanto al inspector Fix, pensó que el Banco de Inglaterra no saldría indemnizado de este negocio. En efecto, al llegar y admitiendo que Mr. Fogg no echase todavía algunos puñados de billetes al mar, faltarían más de 7,000 libras en el saco. Y aquí termina el capítulo 32. Muy bien, y continuamos con el capítulo 33, que se llama, en el cual Phileas Fogg se muestra a la altura de las circunstancias. 1 hora después, el vapor Enriqueta dejaba atrás el lifeboat, que marca la entrada del Hudson, doblada la punta del Sandy Hook, y se lanzaba mar adentro. Durante el día, costeó Long Island, pasó por delante del faro de Fire Island y corrió rápidamente hacia el este. Al día siguiente, 13 de diciembre, a mediodía, subió un hombre al puentecillo para establecer las coordenadas. El capitán Speedy, nada de eso, era Phileas Fogg. En cuanto al capitán, estaba buenamente encerrado con llave en su camarote y prorrumpía en alaridos que denotaban una cólera, bien perdonable, llevada hasta el paroxismo. Lo que había pasado era muy sencillo. Phileas Fogg quería ir a Liverpool y el capitán no accedía a llevarle. Entonces, había aceptado el pasaje para Burdeos y a las 30 horas de estar a bordo, Fogg había maniobrado también a golpes de billetes de banco que la tripulación, marineros y fogoneros, tripulación algo pirata que estaba bastante disgustada con el capitán,
le pertenecía. Por eso, Phileas Fogg mandaba en lugar del capitán Speedy, que estaba encerrado en su camarote mientras que la Enriqueta se dirigía a Liverpool. Al maniobrar a Phileas Fogg se descubría que había sido marino. Miss Aouda no dejaba de estar inquieta y Fix se sentía aturdido. En cuanto a Picaporte, aquello le parecía adorable. Entre 11 y 12 nudos, había dicho el capitán Speedy, y en efecto, la Enriqueta se mantenía en este promedio de velocidad. Por consiguiente, no alterándose el mar, ni saltando viento al este, ni sobreviniendo ninguna avería ni ningún accidente a la máquina, la Enriqueta, en los 9 días contados desde el 12 de diciembre al 21, podía salvar las 3.000 millas que separan Nueva York de Liverpool. Es verdad que, una vez llegados allí, lo ocurrido en la Enriqueta, combinado con el negocio del banco, podía llevar al gentleman un poco más lejos de lo que quisiera. Durante los primeros días, la navegación se hizo en excelentes condiciones. El mar no estaba muy duro y el viento parecía fijado al nordeste. Izadas las velas, la Enriqueta marchaba como un verdadero transatlántico. Picaporte estaba encantado. La última hazaña de su amo, cuyas consecuencias no quería entrever, le entusiasmaban. Nunca había visto la tripulación a un muchacho más alegre y más ágil. Hacía muchos obsequios a los marineros y los asombraba con sus juegos gimnásticos. Les prodigaba las mejores calificaciones y las bebidas más atractivas. Para él, maniobraban como caballeros, y los fogoneros se conducían como héroes. Su buen humor, muy comunicativo, se impregnaba en todos. Había olvidado el pasado, los disgustos, los peligros, y no pensaba más que en el término del viaje, tan próximo ya, hirviendo de impaciencia, como si le hubieran caldeado las calderas de la Enriqueta. A veces, el digno muchacho daba vueltas alrededor de Fix, y le miraba con ojos muy elocuentes, pero no le hablaba, pues no existía ya intimidad alguna entre los dos antiguos amigos. Por otro lado, Fix, preciso es decirlo, no comprendía nada. La conquista de la Enriqueta, la compra de su tripulación, ese Fogg maniobrando como un marino consumado, todo ese conjunto de cosas le atraía. Ya no sabía qué pensar. Pero después de todo, un gentleman que empezaba por robar 55.000 libras, bien podía concluir robando un buque, y Fix acabó por creer que la Enriqueta, dirigida por Fogg, no iba a Liverpool, sino a algún punto del mundo donde el ladrón, convertido en pirata, se pondría tranquilamente a cubierto. Preciso es confesar que esta hipótesis era muy plausible, y por ello comenzaba el agente de policía a estar muy seriamente compungido por haberse metido en este negocio. En cuanto al capitán Speedy, seguía bramando en su camarote, y Picaporte, encargado de alimentarle, tomaba no pocas precauciones respecto a Mr. Fogg. No parecía acordarse de la existencia del capitán. El 13, doblaron la punta de Terranova, paraje muy malo en invierno, sobre todo cuando las brumas son frecuentes y los chubascos temibles. Desde la víspera, el barómetro, que bajó bruscamente, daba indicios de un próximo cambio en la atmósfera. Durante la noche, la temperatura se modificó y el frío fue más intenso, saltando al propio tiempo el viento al sudeste. Era un contratiempo. Mr. Fogg, para no apartarse de su rumbo, recogió velas y forzó el vapor, pero a pesar de todo, la marcha se amortiguó y, consecuencia de la marejada que comunicaba al buque movimientos muy violentos de cabeceo en detrimento de la velocidad. La brisa se iba convirtiendo en huracán. Era fácil predecir que la Enriqueta sufriría un serio contratiempo. Ahora bien, si es necesario huir, ya no quedaba otro rumbo que lo desconocido, con toda la mala suerte.
El semblante de Picaporte se nubló al mismo tiempo que el cielo, y durante 2 días sufrió el honrado muchos mortales angustias. Pero Phileas Fogg era audaz marino, y como sabía hacer frente al mar, no perdió rumbo ni disminuyó la fuerza del vapor. La Enriqueta, cuando no podía elevarse sobre las olas, las atravesaba, y su puente quedaba barrido, pero pasaba. Algunas veces también la hélice salía fuera de las aguas, batiendo el aire con sus enloquecidas aspas cuando alguna montaña de agua le levantaba la popa. Pero el buque iba siempre avanzando. El viento, sin embargo, no arreció todo lo que hubiera podido temerse. No fue uno de esos huracanes que pasaban con velocidad de 90 millas por hora. No pasó de una fuerza regular, mas, por desgracia, sopló con obstinación por el sudeste, no permitiendo utilizar el velamén. Y eso que, como vamos a ver, hubiera sido muy conveniente acudir en ayuda del vapor. El 16 de diciembre no se había producido un atraso grave, porque era el día 75º desde la salida de Londres. La mitad de la travesía estaba hecha y ya habían quedado atrás los peores parajes. En verano se hubiera podido responder del éxito, pero en invierno se estaba a merced de los temporales. Picaporte abrigaba alguna esperanza, y si el viento faltaba, al menos contaba con el vapor. Precisamente aquel día, el maquinista sobre cubierta habló excitadamente con Mr. Fogg. Sin saber por qué, Picaporte experimentó una vaga inquietud. Hubiera dado una de sus orejas por oír con la otra lo que decían. Pudo al fin coger algunas palabras y, entre otras, las siguientes pronunciadas por su amo. ¿Está seguro? Seguro, señor. No olvide que desde nuestra salida vamos a todo vapor, y si teníamos carbón para ir de Nueva York a Burdeos a marcha regular, no lo hay para ir a todo vapor de Nueva York a Liverpool. Resolveré esta cuestión, respondió Mr. Fogg. Picaporte había comprendido, y se apoderó de él una inquietud mortal. Iba a faltar carbón. Ah, se decía, mi amo será hombre famoso si vence esta dificultad. Y habiendo encontrado a Fix, no pudo menos de ponerlo al corriente de la situación. Pero el inspector le respondió con los dientes apretados. Entonces, ¿cree que vamos a Liverpool? Pardiez. Imbécil, respondió el agente encogiéndose de hombros. Picaporte estuvo a punto de responder como merecía tal insulto, cuya verdadera significación no podía comprender. Pero al considerar que Fix debía estar muy mohído y humillado en su amor propio por haber seguido una pista equivocada alrededor del mundo, no hizo caso. Y ahora, ¿qué partido iba a tomar Phileas Fogg? Era difícil imaginarlo. Parece, sin embargo, que el flemático gentleman había adoptado una resolución, porque aquella misma tarde hizo venir al maquinista y le dijo: «Active las calderas. Vamos a agotar completamente el combustible». Algunos momentos después, la chimenea de la Enriqueta vomitaba torres de humo. Siguió, pues, el buque, marchando a todo vapor, pero 2 días después, el 18, el maquinista anunció que, según lo previsto, el carbón estaba agotando completamente. «Que no se reduzcan los fuegos», respondió Fogg. «Al contrario». Aquel día, a las 12, después de haber calculado la posición del buque, Phileas Fogg llamó a Picaporte y le dio orden de ir a buscar al capitán Speedy. Era esto como mandarle soltar un tigre, y bajó la escotilla pensando: «Estará indudablemente rabioso». En efecto, algunos minutos más tarde, llegaba a Tolvilla una bomba con gritos e imprecaciones. Esa bomba era el capitán Speedy, y era claro que iba a estallar. «¿Dónde estamos?». Tales fueron las primeras palabras que pronunció en sofocación de la cólera, y ciertamente no lo habría contado, por poco propenso a la apoplejía que hubiera sido. «¿Dónde estamos?», repitió con el rostro congestionado. A 770 millas de Liverpool, respondió Mr. Fogg con imperturbable calma. «Pirata», gritó Speedy.
Le he hecho venir para filibustero, para rogarle que me venda este barco. No, por 1000 pares de demonios, no. Voy a tener que quemarlo. ¿Quemar mi barco? Claro, porque estamos sin combustible. ¿Quemar mi barco? ¿Un barco que vale $50,000? Aquí tiene 60,000, respondió Fogg, ofreciendo al capitán un paquete de billetes. Esto produjo un efecto prodigioso sobre Speedy. No se puede ser americano sin que la vista de $60,000 cause alguna sensación. El capitán olvidó por un momento su cólera, su encierro, todas las quejas contra el pasajero. Su buque tenía 20 años y este negocio podía hacerle de oro. La bomba ya no podía estallar porque Mr. Fogg le había quitado la mecha. «¿Y me quedará el casco de hierro?», dijo el capitán con tono singularmente suavizado. «El casco de hierro y la máquina. ¿Es cosa aceptada?». «Aceptada». Y Speedy, tomando el paquete de billetes, los contó haciéndolos desaparecer en su bolsillo. Durante esta escena, Picaporte estaba descolorido. En cuanto a Fix, por poco le da un ataque cardíaco. Cerca de 20,000 libras gastadas y aún dejaba Fogg al vendedor el casco y la máquina, es decir, casi el valor total del buque. Es verdad que la suma robada al banco ascendía a 55,000 libras. Después de haberse metido el capitán el dinero en el bolsillo, le dijo Mr. Fogg: «No se asombre de todo esto, porque pierdo 20,000 libras si no estoy en Londres el 21 a las 8:45 de la noche». No llegué a tiempo al vapor de Nueva York, y como se negaba a llevarme a Liverpool, y bien hecho, por los 50,000 diablos del infierno, exclamó Speedy, porque salgo ganando por lo menos $40,000. ¿Sabe una cosa, capitán Fogg, y es que hay algo de yankee en usted, y después de haber tributado a su pasajero lo que él creía una lisonja, se marchaba cuando Phileas Fogg le dijo: «Ahora, ¿este buque me pertenece?». «Seguramente, desde la quilla a la punta de los palos, pero todo lo que es madera, se entiende». «Bien, que arranquen todos los aprestos interiores y que se vayan echando a la caldera. Júzguese la mucha leña que debió gastarse para conservar el vapor con suficiente presión. Aquel día, la toldilla, la carroza, los camarotes, el entrepuente, todo fue a parar a la caldera. Al día siguiente, 19, se quemaron los palos, las piezas de respeto, las berlingas. La tripulación empleaba un celo increíble en hacer leña. Picaporte, rajando, cortando y cerrando, hacía el trabajo de 10 hombres. Era un demoledor furioso. Al día siguiente, 20, los parapetos, los empavesados, las obras muertas, la mayor parte del puente, fueron devorados. La Enriqueta ya no era más que un barco raso como un pontón. Aquel día se divisó la costa irlandesa y el faro Falsenet. A las 10 de la noche, el buque se encontraba enfrente de Queenstown. Faltaban 24 horas para el plazo y era precisamente el tiempo que se necesitaba para llegar a Liverpool, aún marchando a todo vapor, el cual iba a faltar también. «Señor», dijo el capitán Speedy, que había acabado por interesarse en los proyectos de Fogg, «siento mucho lo que sucede. Todo conspira contra usted. Todavía no estamos más que a la altura de Queenstown». «¿Es Queenstown esa población que divisamos?», preguntó Fogg. «Sí». «¿Podemos entrar en el puerto?». «Antes de 3 horas, no. Solo en pleamar». «Aguardaremos», respondió tranquilamente Phileas Fogg, sin dejar traslucir su plan. Por una suprema inspiración iba a procurar vencer la última contrariedad. En efecto, Queenstown es un puerto de la costa irlandesa, en el cual los transatlánticos de los Estados Unidos dejan, al pasar, la valija del correo. Las cartas se llevan a Dublín en un tren expreso siempre dispuesto, y de Dublín llegan a Liverpool en vapores de gran velocidad, adelantándose 12 horas a los rápidos buques de las compañías marítimas. Phileas Fogg
Pretendía ganar también las 12 horas que sacaba de ventaja el Correo de América, en lugar de llegar al día siguiente por la tarde con la Enriqueta a Liverpool. Llegaría a mediodía y le quedaría tiempo para estar en Londres a las 8:45 de la tarde. A la 1 de la mañana, la Enriqueta entraba con la pleamar en el puerto de Queenstown, y Phileas Fogg, después de haber recibido un apretón de manos del capitán Speedy, le dejaba en el pelado casco de su buque, que todavía valía la mitad de lo recibido. Los pasajeros desembarcaron al punto. Fix tuvo entonces intención decidida de prender a Mr. Fogg, y sin embargo no lo hizo. ¿Por qué? Existían algunas dudas en su ánimo. Había reformado su opinión. Reconocía al fin que se había engañado. Sin embargo, Fix no abandonó a Mr. Fogg, con él, con Miss Aouda, con Picaporte, pero no tenía tiempo de respirar. Subía al tren de Queenstown a la 1:30 de la mañana. Llegaba a Dublín al amanecer y se embarcaba en uno de esos vapores fusiformes de acero, todo máquina que sin ceder a las olas las traspasan. A las 12:20, el 21 de diciembre, Phileas Fogg desembarcaba por fin en el muelle de Liverpool. Solo estaba a 6 horas de Londres, pero en aquel momento Fix se acercó, le puso la mano en el hombro y, exhibiendo su mandamiento, le dijo: ¿Es usted Mr. Fogg? Sí, señor. En nombre de la reina le detengo. Y aquí termina el capítulo número 33.